Los amo con el amor de Jesús. En este tiempo queremos aprender juntos sobre las otras características de aquellos que caminan con el Espíritu Santo a través de la vida del apóstol Pablo. Como todos sabemos, el apóstol vivió una vida así. Entonces, ¿cuáles son las características importantes que apreciaron en él? El apóstol Pablo era un buen guerrero. Si queremos vivir una vida de caminar con el Espíritu Santo, hay algo que debemos aprender, es decir, las técnicas de luchar. ¿Cuáles son las habilidades de un guerrero? De ahora en adelante aprendamos este punto. En el libro de Romanos vemos al apóstol Pablo haciendo esta confesión: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué podemos ver a través de esta confesión? Quiere seguir la ley de Dios según su hombre interior, pero su hombre exterior, su carne, sigue tratando de llevarlo a la ley del pecado. ¿Sabe cuál es una de las características de una persona que camina con el Espíritu Santo? Significa el que lucha bien consigo mismo. En otras palabras, cuando los deseos de la carne o las leyes de los pecados del mundo tratan de apoderarse de alguien, no se vuelve uno con estos, sino que lucha para llevarlos a la ley de Dios. ¿Conoce usted la mayor diferencia entre una persona que camina con el mundo y una persona que camina con el Espíritu Santo? El que acompaña al mundo no hay conflicto con las concupiscencias ni con las cosas pecaminosas del mundo, más bien para ellos es parte de la vida. Por otro lado, aquellos que caminan con el Espíritu Santo luchan para someter los deseos de la carne, las cosas pecaminosas del mundo, a las leyes de Dios. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5 del 19 al 21 que los deseos de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. La persona que acompaña al mundo no tiene conflicto con estas cosas, pero los que caminan con el Espíritu Santo luchan por someter estas cosas de la carne, y el hombre interior produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En otras palabras, se lucha ferozmente para obedecer las leyes de Dios contra los deseos de carne, que es el hombre exterior, y los pecados del mundo, que pueden traer pensamientos como: ¿qué tiene? Nadie está mirando. No soy el único que está haciendo esto. La vida es corta, debes disfrutarla. Significa que no nos debemos comprometer con los deseos de la carne y las cosas del mundo. Esta es la lección que debemos aprender del apóstol Pablo, quien vivió una vida de caminar con el Espíritu Santo y luchó hasta el final. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amados, lo que se muestra en una persona que camina con el Espíritu Santo es que pelea la buena batalla de fe con tanta fuerza como el apóstol Pablo. ¿Cuál es la segunda característica de aquellos que caminan con el Espíritu Santo que podamos aprender? ¿Contra quién se debe luchar? El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, ¿cuáles son las características que podemos ver aquí? Los que caminan con el Espíritu Santo luchan contra sus propios deseos de la carne y las cosas pecaminosas de este mundo, pero también luchan contra las fuerzas malignas de Satanás. El apóstol nos está diciendo: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los gobernantes y autoridades, que son las fuerzas de Satanás, los gobernadores de las tinieblas. Sin embargo, una de las cosas que muchas personas no saben es que tienen que luchar no solo contra estos deseos de la carne, sino también contra las fuerzas de Satanás que nos atacan desde lo exterior para derribarnos. En 1 de Pedro 5:8 dice: como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando Satanás tentó a Eva para que comiera el fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿qué hubiera pasado si se hubiera reprendido la tentación de Satanás? Ahora Satanás me está atacando para derrocarme. Y cuando Satanás le dio a Judas la idea de vender a Jesús, ¿qué hubiera pasado si se reprendía diciendo: Satanás me está poniendo malos pensamientos para derrocarme? El apóstol Pablo nos dice que entendamos y luchemos contra estas fuerzas de Satanás, y esta es la segunda batalla que se le presenta a los que caminan con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo luchamos? La Biblia dice que Satanás primero nos introduce pensamientos malvados de codicia y negativos. Cuando Satanás tentó a Eva, ¿qué hizo? No le puso el mal pensamiento de comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. No puso a Judas Iscariote el pensamiento de avaricia para vender a Jesús. No fue atacado Pedro por pensamientos de negar a Jesús. Amados, ¿contra qué luchan los que andan con el Espíritu Santo? Contra estos pensamientos. Cuando vienen a la mente se tienen que reprender. De hecho, fue
fuera en el nombre de Jesucristo. Reprendo al espíritu que ha metido malos pensamientos en mí. También luchamos para que esos pensamientos no se planten en nuestro corazón como pecado. Estas son las características de los que caminan con el Espíritu Santo. Es luchar contra los deseos de la carne y las cosas mundanas, y también contra las fuerzas de Satanás que me destruyen y atacan. Y no quiero olvidar que el apóstol Pablo también nos exhorta a convertirnos en verdaderos guerreros. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Los que andan con el Espíritu Santo son los que pelean bien, los que pelean la buena batalla de la fe, son más santificados y son los que caminan con el Espíritu Santo. Amados, ¿estás viviendo una vida de caminar con el Espíritu Santo? Entonces, como el apóstol Pablo, oramos fervientemente para que seamos vencedores, quienes reciban la vida eterna y la corona del cielo como recompensa, peleando la buena batalla de la fe hasta el final. Amén.